seguridad, lo que sea imposición de medidas, sin lugar a dudas, no tiene efecto. Y sin duda, impulsar la implementación de una cultura de seguridad es lo que efectivamente da resultado. Y bueno, en ese sentido, el Instituto Lucian Leeb, entre sus recomendaciones, justamente establece que para impulsar la implementación de la cultura de seguridad es importante rediseñar la educación y formar profesionales que adquieran las capacidades adecuadas, las habilidades y las destrezas para un nuevo entorno en el cual, sin duda, la seguridad del paciente está en el centro. Bueno, estamos seguros que esta actividad, que además estamos complacidos de que haya tenido una convocatoria tan buena, va a ser fructífera, porque bueno, se va a generar un intercambio importante y estamos seguros también que eso sin duda va a redundar no solamente en los pacientes y en sus familias, sino también en los profesionales de la salud y fundamentalmente en el sistema de salud en su conjunto. Voy en primer lugar a presentar a quienes hoy nos acompañan. La doctora Tejal Gandhi es presidente y directora ejecutiva del National Patient Safety Foundation y del National Patient Safety Foundation Lucian Leeb Institute. Su función es la promoción de la seguridad del paciente a nivel nacional a través de la educación y la certificación profesional en esta disciplina. Fue también directora ejecutiva de calidad y seguridad del Hospital Brigham and Women's y jefe de calidad y seguridad del grupo Partners Healthcare. Tejal Gandhi es profesor asociado y profesional certificado en medicina de la Facultad de Medicina de Harvard y es profesional certificado en seguridad del paciente. Médica y magíster en salud pública de la Universidad de Harvard. Para la mesa posterior a la conferencia de la doctora, además, tenemos el gusto de presentarles, continuando con las invitadas, con la licenciada Natalie Figueredo. Ella es decana de la Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay, licenciada en Enfermería, especialista en Enfermería Geriátrica y Gerontología, máster en Ciencias de Enfermería por la Universidad Internacional de Cataluña. Esperemos que en los próximos minutos también pueda acompañarnos la licenciada Mercedes Pérez. Ella es decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, es licenciada en Enfermería, especialista en Enfermería Materno-Infantil y en Gestión de Servicios de Salud, profesora directora del Departamento Materno-Infantil. Asimismo, nos acompañan el profesor director del Departamento de Educación Médica, doctor Gastón Garcés, internista, profesor agregado de Clínica Médica y, como decíamos actualmente, el director del DEM. Estaba previsto que nos acompañara además el señor decano de la Facultad de Medicina de la UDELAR, por razones de agenda se excusó, no pudiendo acompañarnos. Y finalmente también esperamos que en los próximos minutos pueda llegar hasta aquí el doctor Humberto Correa, que es decano de la Facultad de Medicina del CLAE, médico especialista en Medicina Intensiva, Medicina Interna y Neumología, e integrante de la Academia Nacional de Medicina. Esta mesa además va a estar coordinada por el doctor Homero Bañulo, que es el presidente de la Comisión de Desarrollo Profesional Continua del Fondo. Doctora Tejal. Doctor Tejal. Muy bien. Muchas gracias por recibirme esta tarde a hablarles. Pero hoy quisiera hablarles del paisaje cambiante de la seguridad de los pacientes. ¿Cuáles son algunas de las áreas donde tenemos que concentrar nuestra atención en seguridad del paciente para avanzar y mejorar en esa área? Además, quisiera hablar sobre la importancia de estos conceptos y de que se enseñen estos conceptos a todos los niveles de la gente que trabaja en la salud, a todos los niveles, pregrados, posgrados, residencias e inclusive después para educación continua. Primero tenemos que comprender qué es lo que queremos enseñar y después la pregunta es dónde y cómo podemos hacerlo. La mayor parte de la charla va a ser de cuáles son estas áreas nuevas en las que tenemos que pensar, de cómo vamos a enseñarle esto a la próxima generación y a la generación que ya está atendiendo pacientes. Entonces, todos ustedes saben que la seguridad de los pacientes comenzó con el informe de calidad del Instituto de Medicina en noviembre de 1999 y el mayor
impacto que tuvo este informe es que los errores fundamentalmente dependen de sistemas y no que la gente sea mala. Este es un concepto realmente fundamental que surgió de ese informe de errar es humano. Después de ese informe, los hospitales en general comenzaron a pensar en la seguridad de los pacientes, comenzaron a trabajar en la cultura de la seguridad, en aumentar las notificaciones sobre problemas de seguridad, pensar en los sistemas, los factores humanos, cómo rediseñar los sistemas, el trabajo de equipo, y muchas veces la seguridad se refiere a las cosas que pasan en el hospital, como en la cirugía, un procedimiento equivocado, caídas, y en eso se concentraba la seguridad en el 2000. En Estados Unidos, la Comisión Conjunta jugó un papel muy importante con las metas de seguridad del paciente a nivel nacional, y también se empezaron a recibir notificaciones de los informes que pasaban. En nuestro estado, en Massachusetts, se tiene que notificar al gobierno estadual, y también eso sucedía en el año 2000. Además, empezaron a aparecer muchas páginas web donde se ponían datos de seguridad de los pacientes abiertos al público. Este es un ejemplo donde ustedes pueden mirar, buscar el hospital y ver cómo está calificada esa institución en el sentido de seguridad de los pacientes. La pregunta entonces es, ¿dónde va la seguridad desde aquí? Porque ya hace alrededor de 50 años que se trabaja en esto, y desde el 99 ya se hizo el primer informe, y hay 15 años que tenemos de experiencia. Todo el mundo está preocupado de los costos, de la tecnología de la información, cómo implementarla, y la gente se concentra también más en la salud de la población y el cuidar de pacientes no solamente en el hospital, sino también en la salud más integral y coordinando las cosas. En Estados Unidos hay una presión financiera para pagar por calidad en vez de volumen, y se castiga en cierta manera si uno tiene mala calidad. Por ejemplo, los reingresos en Estados Unidos, y el hospital tiene una tasa alta de reingresos, reciben penalidades financieras. Entonces, cuando pensamos en a dónde vamos a ir, todo en lo que hemos estado trabajando hasta ahora sigue siendo importante. Hemos trabajado en cultura durante 15 años, pero todavía tenemos muchos problemas con las culturas de culpar a la gente y castigar en vez de dar un apoyo al prestador y pensar en los sistemas. Tenemos entonces que trabajar en la cultura, y de hecho el Instituto Lucian Leape, que es de la fundación en la que trabajo, nos habla de cómo se puede cambiar la cultura de una manera práctica, porque es muy fácil decir cambiar la cultura, pero ¿cómo se hace? Y vamos a ver en cómo se trabaja en la táctica. Las notificaciones o los informes son muy importantes para que los prestadores hablen de errores, los sistemas, etcétera. O sea que sigue siendo importante lo que se ha hecho hasta ahora, pero voy a hablar de 5 áreas nuevas o áreas en las que necesitamos concentrarnos más si realmente queremos lograr una verdadera seguridad del paciente. Entonces, lo primero es el cuidado en todo el continuo de atención, no solamente en los hospitales, sino en todos los contextos, inclusive fuera del hospital. Y esto es importante del lado de la educación, porque la mayoría de la gente piensa en el hospital cuando piensa en la seguridad del paciente. Nosotros en nuestro hospital tenemos un sistema de información y de notificación, y los médicos de atención primaria dicen, nosotros no tenemos que utilizarlo solo para la gente del hospital. Y nosotros decimos, no, nosotros tenemos que saber cuáles son los problemas de seguridad en atención primaria. Entonces hay un gran cambio a nivel educativo, que la gente tiene que comprender que la seguridad no se trata simplemente de un problema del hospital. He hablado mucho de la seguridad ambulatoria, fuera de los hospitales, y la mayor parte de lo que nosotros sabemos sobre la seguridad se ha hecho en el contexto de la asistencia primaria, pero hay muchos otros contextos. Están las residencias de ancianos, los centros de cirugía, los centros de diálisis, y sabemos muy poco de qué es lo que pasa en todos esos diferentes lugares. Entonces, desde un punto de vista de la seguridad, hay varias cosas que son realmente muy importantes de la atención ambulatoria y cómo difiere del hospital. En primer lugar,
hay grandes circuitos de retroalimentación. Si un paciente es dado de alta, si un paciente está en el hospital y está recibiendo un medicamento, enseguida los médicos y enfermería se pueden enterar, pero cuando el paciente está ambulatorio, ustedes le pueden recetar un medicamento y recién a las 3 o 6 meses ustedes se enteran que tuvieron un problema en los últimos 6 meses y no se enteraron nada. Puede ser episódico. La relación señal a ruido es bajo, o sea que ustedes pueden ver a 100 pacientes en policlínica con un dolor torácico y 1 o 2 solamente pueden estar haciendo un infarto. Está ampliamente distribuido, hay recursos limitados y hay diferentes grados de libertad. Si ustedes ven el ejemplo, por ejemplo, de la medicación, si yo receto una medicación en el hospital, el paciente le dan el medicamento y puede haber algún error, pero en general el paciente se va con la medicación. Pero si en lo ambulatorio tiene que pasar muchas cosas para que el paciente vaya a farmacia, reciba la medicación, llegue a la casa y lo tome tal como se le fue indicado. Hay muchas cosas que pueden salir mal en todo ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la seguridad ambulatoria? Bueno, todo eso cae en estas 3 categorías para atención primaria. Yo digo que es la punta del témpano, porque hay muchos contextos más además de atención primaria, pero en atención primaria estas son las 3 áreas de las que voy a hacer referencia brevemente. En primer lugar, seguridad de la medicación. Sabemos que hay eventos adversos medicamentosos, son comunes tanto en el hospital como a nivel ambulatorio y muchas veces es mejorable, quiere decir que los síntomas hubieran podido eliminarse mucho más rápido de lo que se hizo. También sabemos que las recetas a mano pueden tener una alta tasa de errores. Este estudio mostró un 8% de tasa de error en las recetas escritas a mano. Y hay otros estudios que muestran niveles mucho más altos. Y ahora sabemos que las recetas electrónicas tienen un impacto importante mejorando esos errores al prescribir. Estos son 2 estudios que muestran una disminución grande en los errores cuando se pasa de escribir las recetas a mano a hacerlo por computadora. Entonces, otra área, y esto yo creo que es particularmente importante cuando pensamos en la educación, es el tema de la falta de cumplimiento, la falta de adherencia. El paciente que no toma la medicación tal como le fue recetada. Este primer estudio me abrió los ojos al hecho de que este es un tema importante. Este es un estudio donde se estudiaron 200.000 recetas y solo 72% fueron retiradas por los pacientes. O sea que hay un porcentaje importante, 28%, que no lo reciben los pacientes. Y hay todo tipo de razones por las cuales eso sucede. Pero el punto importante aquí en este estudio es que esto no es simplemente que tenía una pequeña erupción o siguió con un poquito de tos. No, estas son recetas para hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, enfermedades crónicas. Y 1 de cada 4 de esas recetas no se retiraba de farmacia. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Y ¿hasta qué punto estamos educando bien a nuestros clínicos para que diagnostiquen la no adherencia y después que la traten y que hagan algo al respecto? Y no se puede decir, bueno, el paciente no entendió. ¿Por qué es que no entendió? O si el paciente no puede pagar la medicación, ¿qué podemos hacer para pasarle un medicamento que sí pueda pagar? O si tiene un efecto colateral, ¿lo hemos hablado con el paciente? Entonces, la falta de adherencia muchas veces no se detecta, la gente no pregunta, no se trata y los clínicos realmente no están capacitados como para manejarlo. Entonces es un área donde realmente tenemos que trabajar mucho más. El diagnóstico que no se hace o retardado, eso también es un problema importante. El Instituto de Medicina en Estados Unidos la semana pasada justamente acaba de publicar un informe de diagnósticos, de errores de diagnóstico. Y este es el tipo de casos de mala práctica ambulatoria más común. En general, el diagnóstico que se pasa por alto es el cáncer. Entonces hicimos un estudio para decir, bueno, ¿por qué ocurren? ¿Por qué es que se demoran los diagnósticos o por qué se hacen los diagnósticos mal? Por ejemplo, en el cáncer de mama.
Este es un diagrama de flujo que es muy sencillo de cómo se hace un diagnóstico en el contexto ambulatorio. Viene el paciente, se le hace la anamnesis, examen físico, se le piden exámenes, los exámenes vuelven, al paciente se le da un plan de seguimiento y después lo tiene que seguir. Es muy sencillo en esquema y luego nos fijamos en los casos de mala práctica para decir dónde es que las cosas marchan mal, dónde hubo problemas. Y los problemas en general es que no se piden los estudios apropiados y eso fue seguido por que no se realiza bien la anamnesis o el examen físico, también una falta de documentación o que no se hacen bien los estudios. O sea, hay toda una serie de cosas que salieron mal en todos estos casos. Ustedes pueden ver que los porcentajes no suman 100, porque habitualmente en un caso hubo más de una cosa que salió mal. En general eran 3 cosas que salieron mal en cada caso. Entonces, el no pedir los exámenes, no se me ocurrió pedir la colonoscopía, no se me ocurrió pedir un hemograma. Ese es un problema muy difícil. Si nosotros pensamos en seguridad de aquí en adelante y pensamos en cómo educar a la gente al respecto, está el tema del error cognitivo, que es muy importante. No podemos decir, bueno, vayan a tomar una clase, lean más, haga un esfuerzo. Esas no son soluciones para los errores cognitivos. Tenemos que pensar cuáles son las buenas soluciones a los errores cognitivos cuando a uno no se le ocurrió algo. Un tema es cómo es el entorno. Está uno trabajando donde se le interrumpe mucho, donde hay muchas distracciones, donde uno no tiene tiempo para pensar en los diagnósticos, o también puede ser que haya cosas como apoyo en las decisiones. Por ejemplo, la computadora nos podría ayudar, nos puede agitar un banderín de alerta diciendo, bueno, este paciente cuidado porque tiene familia con antecedentes familiares de cáncer de colon. O sea que la computadora algunas veces nos puede ayudar a que no pasemos por alto un diagnóstico importante. También se habla mucho sobre capacitar a la gente para los errores cognitivos. Como seres humanos los cometemos constantemente, somos humanos. Por ejemplo, están esos sesgos que tenemos. Por ejemplo, si uno piensa que el diagnóstico es, pirosis, entonces uno le va a prestar atención a todos los síntomas que son congruentes con la pirosis y no con los que no. Entonces, el enseñar a los estudiantes y a los residentes que este es un tipo de sesgo que es habitual y que hay que ser conscientes de eso, de que uno lo está ignorando y que tal vez no lo tendría que estar ignorando, etcétera, etcétera. Y simulación es otra manera que puede ayudar a la gente a comprender algunos de esos sesgos que se supone que tenemos. Entonces, la educación aquí, la formación es importante, pero desde un punto de vista de sistemas, también necesitamos mejores sistemas en torno al diagnóstico, incluyendo cosas como la gestión de los resultados de los estudios. Si uno pide un examen, asegúrese de que ve los resultados. Si uno deriva a un paciente, asegúrese de que llegue. O sea que hay algunas intervenciones que son cognitivas y otras que son sistémicas. Y para avanzar, este va a ser un tema que de trabajo, especialmente como surge de este último informe del Instituto de Medicina. Lo último de lo que voy a hablar es de las transiciones de la atención, el pasaje de un paciente de la responsabilidad de uno a otro, y las transiciones son particularmente importantes en cuanto al riesgo. Cuando se da de alta a un paciente, puede haber eventos de medicación o resultados que están pendientes o no se completó un determinado tratamiento o estudio. Y la mayoría de lo que pasa es fuera del hospital, pero pasan en otras transiciones que ocurren. Por ejemplo, imagínense que alguien va a un centro de rehabilitación y después se va a la casa. ¿Cómo se hace esa transición? ¿O qué pasa si viene el paciente de la casa a la sala de emergencia? La información viene con el paciente. Hay mucho pasaje de manos que ocurre y tenemos que pensar en cómo podemos mejorar y normalizar esos pasajes de mano. Y yo esto lo digo a veces como una broma, pero no es ninguna broma. Pienso en Facultad de Medicina y pienso en cuántas charlas oí sobre, por ejemplo, la granulomatosis de Wegener, cosas que tal vez uno vea 1 o 2 veces en la carrera, y luego pienso, ¿cuántas clases recibí sobre cómo hacer una buena alta? 0.
Cuando uno es residente o está ejerciendo, ¿cuántas altas hace? Muchas. Entonces, pensando en la formación que estamos dando, ¿nos estamos concentrando en las cosas correctas? ¿Estamos enseñándole a la gente cómo hacer un buen pase de guardia o una buena alta? Uno puede buscar las enfermedades raras, pero en general no va a leer las cosas que uno hace todos los días. Y luego las mejores prácticas de las que estamos leyendo cada vez más sobre cómo mejorar ese pase de manos de los pacientes, qué tipo de plantillas estamos usando, qué tipo de modelos, cómo se hace la reconciliación de la medicación. Todas estas cosas potencialmente pueden mejorar, pero tenemos que enseñarle a la gente de por qué es importante, cómo hacerlo y hacerlo de una manera estandarizada. Entonces, simplemente quiero mencionar algunos estudios que se han hecho fuera de atención primaria para que ustedes le tomen el gustito de trabajos nuevos. Se necesita todavía mucha más investigación para comprender los temas de seguridad fuera del hospital, pero estos son algunos de estos estudios que están dilucidando algunas cosas. Algunas son en hogares de salud. En Estados Unidos, 1 de cada 3 pacientes que van a una casa de salud tuvo un evento adverso y más de la mitad se hubieran podido prevenir. La cirugía ambulatoria. En Estados Unidos, muchas cirugías ahora ya no se hacen en el hospital, sino que en centros donde se hace en el día a nivel de la comunidad, y la tasa de infecciones es de 3 en 1000 procedimientos, pero hay millones de procedimientos que se hacen en esos contextos, por lo tanto, las cifras son bastante altas. La atención domiciliaria, inclusive para los pacientes a los que se les da atención domiciliaria que va a la enfermera a la casa, los eventos adversos es un 10% y la mitad de ellos hubieran podido ser prevenibles. Eso es de Canadá. También en el contexto de procedimiento, en el consultorio. Por ejemplo, los reumatólogos que inyectan las articulaciones o los procedimientos de traumatología u ortopedia. Las listas de verificación, por ejemplo, no se usan en esos consultorios. Se utilizan en la sala de operaciones, en el hospital, pero no se trasladan a esos otros contextos. Entonces hay que trabajar más a ese nivel. Cómo se le muestra la importancia a los médicos y los enfermeros de que estas cosas son importantes y cómo se enseñan y cómo se adaptan al flujo de trabajo. Lo repito muchas veces, pero insisto, hay que trabajar mucho más fuera del hospital. Y lo otro es, todas las cosas en las que hemos trabajado en los hospitales, como en la cultura, notificación y sistemas, todas estas cosas se aplican también a nivel ambulatorio. Si ustedes, por ejemplo, están en un consultorio con 10 médicos, ¿qué cultura tienen? ¿La gente se siente cómoda hablando unos con otros? ¿El personal de enfermería se animan a hablar con los médicos si ven que algo no está marchando bien? Hay cosas que pasan en los hospitales que tenemos que comprender mejor en esas prácticas y hay herramientas para hacer ese tipo de encuestas o relevamientos, pero tiene que haber maneras. Por ejemplo, una enfermera puede informar un problema de una manera sencilla, una manera fácil. Hay maneras de que se pueda tener esa conversación en el centro de diálisis o en una casa de salud. Entonces, los mismos conceptos de hospital se tienen que aplicar a los otros contextos. Entonces, la segunda área importante que tenemos que concentrarnos mucho más es el hacer participar a las familias de los pacientes. El Instituto Lucien Lieb, la fundación, es nuestro think tank. Cómo informar en el 2013, aquí tienen el link, es la seguridad es personal. Primero, entonces, en el informe hablamos de qué es hacer participar a los pacientes y la familia. Aquí tienen una definición. Son pacientes, familias, sus representantes y profesionales de la salud que trabajan en una asociación activa a diferentes niveles en el sistema de atención sanitaria. Vamos a hablar después de los diferentes niveles. Lo que también es realmente importante pensar es que esto no es... La participación del paciente no es simplemente asegurarse de que se le dé bien de comer en el hospital o de que haya estacionamiento para los autos, sino que es realmente importante para los desenlaces clínicos y hay cada vez más estudios que han vinculado esa participación de los pacientes con cuidado de los pacientes, mejores desenlaces e inclusive una mejor experiencia para el cuidador.
cuando hay una mejor participación, un mejor involucramiento del paciente. Y hay muchas barreras en contra de esto. La fragmentación, tal vez una cultura paternalista, falta de comprensión por parte de los clínicos. Aquí, entonces, cuando pensamos en la capacitación y educación, la importancia del el compromiso, la participación, hay que pensar si uno tiene las herramientas correctas para hacer involucrarse a los pacientes y la familia. También fallos en el diseño del flujo de trabajo. Cuando yo empecé a trabajar en Estados Unidos tenía 15 minutos para ver un paciente que tenía 10 cosas mal. Y es realmente muy difícil trabajar en 15 minutos. Entonces el flujo de trabajo puede ser todo un reto. Y también el conocimiento de la salud de la gente. Hay muchas barreras. Entonces, cuando el Instituto Lucian Leape hace estos informes, hace mesas redondas de expertos que piensan en cuáles son los problemas y cómo hacemos recomendaciones para salir adelante. Y entonces, en las mesas redondas surgen comentarios. Y el primero, realmente me gusta la primera viñeta porque habla de pasar el sistema de preguntarle al paciente cuál es el problema a qué le preocupa o qué es lo que le importa a usted. Y eso es un cambio muy importante en la manera que pensamos. Además, es muy importante también darse cuenta que es muy difícil para los pacientes hablar libremente, inclusive para los que se sienten más empoderados. ¿A qué me refiero? En esas mesas redondas iban por una sala y estamos hablando de expertos, la gente con el mayor poder que se puedan imaginar. Y le decíamos, bueno, a ver, cuéntenos una anécdota de cuando usted habló de algo o no habló de algo. Y prácticamente todos en el salón tenían una anécdota de cómo ellos vieron algo que pasaba y no lo dijeron. Y esa era la gente que tenía más poder. Entonces, realmente tenemos que avanzar mucho para facilitarle a la gente que se anime a hablar cuando tiene problemas para hacerlo. La carga la carga de trabajo no se puede uno descargar con los pacientes. Por ejemplo, en el lavado de las manos, uno le puede decir al paciente, a ver, pregúntame, por ejemplo, en algunos lugares hacen que los médicos lleven un pin que le dice al paciente, pregúntame si me lavé las manos. Lo que uno se tiene que asegurar más no es tanto si se lavó las manos, sino, por ejemplo, si los pacientes saben por qué les indicaron una determinada medicación o diferentes cosas, y no que el paciente nos pregunte si estamos haciendo lo que supone que estamos haciendo. Entonces, el informe del Instituto Lucian Leape tenía recomendaciones y a diferentes niveles. Para los líderes de los sistemas sanitarios habla de establecer el involucramiento de los pacientes y familias como un valor esencial y hacer que sean socios iguales en toda la mejora de la organización, todas las actividades de rediseño y de mejora de la organización. Y luego educar y formar, adiestrar a todo el personal para que sean colaboradores efectivos con los pacientes y las familias. La gente no sabe hacer esto naturalmente, hay que enseñarle y adiestrarlo de cómo trabajar en asociación con los pacientes y no sentirse amenazado por ese tipo de relación con los pacientes y hacerlo y ver cómo en un entorno abierto se pueden plantear preguntas, por ejemplo. También tenemos recomendaciones para los médicos y para el personal. Necesitan ciertas herramientas y repito que involucrarse como socio por igual en la mejora y dar apoyo e información clara cuando las cosas salen mal. Probablemente allí es donde fracasamos, cuando ocurre un error y ponemos distancia con el paciente en vez de colaborar con el paciente para que realmente se comprenda qué es lo que pasó. Y luego, para los diseñadores de las políticas hay que incluir a los comités y los programas. En Estados Unidos hablamos de las juntas hospitalarias, los comités de calidad de los hospitales, los comités de calidad nacionales. El gobierno tiene todo esto y los pacientes y la familia tienen que tener la voz presente en la mesa de discusión. Entonces, en un hospital o a nivel de un sistema sanitario, estas son algunas de las cosas que la gente hace. Los hospitales crean
consejos asesores de familias y de pacientes. Hay un comité en el hospital donde todos los miembros de la familia se le puede dar asesoramiento sobre muchas cosas diferentes. No es solamente limitado a, por ejemplo, diseñar un nuevo edificio, sino asesoramiento sobre cómo mejorar la eficiencia de la sala de operaciones o de evitar caídas. Puede ser cualquier cosa. Herramientas para compartir la toma de decisiones, que los pacientes comprendan los riesgos y los beneficios de los diferentes procedimientos y cosas así. También herramientas de educación, de instrucción y las rondas en la cabecera del paciente, que todo el equipo vaya a la cabecera del paciente y darle una oportunidad al paciente y a la familia que haga preguntas. Esto es algo que no pasa de rutina en Estados Unidos y realmente tiene que ocurrir más a menudo para que todos comprendan cuál es el plan. Sistemas de respuesta rápida activados por los pacientes, sistemas de notificación de los pacientes para que los pacientes puedan decir si su atención no está haciéndose como él querría, y luego los análisis de la causa raíz. Cuando hay algún error, hacemos el análisis de cuál fue la causa que lo motivó. Estas son todas cosas que se están probando y esperemos que se difundan para mejorar la participación de los pacientes. Y luego el informe tiene recomendaciones dirigidas a los pacientes mismos. Y ustedes ven que no es simplemente pregúnteme si me lavé las manos, sino no vaya solo en las visitas, vaya con alguien para que se le puedan hacer preguntas, sepa cuáles son las medicaciones, sepa usted, le dice al paciente qué es lo que usted tiene y por qué se le está haciendo un determinado tratamiento. Entonces, la tercera área es concentrarse en la fuerza laboral. Todos pienso de los que están aquí están en esta categoría. Hay un informe similar que publicó el Lucian Leib. En el año 2013 se hizo un informe sobre el disfrutar y encontrarle un sentido al trabajo. Y la posición era bastante fundamental, y es que la seguridad en el lugar de trabajo está inextricablemente vinculada a la seguridad del paciente. Si nosotros no pensamos en la seguridad del equipo de trabajo, no podemos pensar en el paciente. Y no es solamente de que no haya daño físico, sino también psicológico. Entonces, a no ser que a los cuidadores se les dé protección, respeto y apoyo, va a ser más probable que cometan errores, van a fallar y no van a desarrollar prácticas seguras. Si ustedes miran las estadísticas, esto es para Estados Unidos, yo no sé qué es lo que pasa aquí en Uruguay, pero sería bueno asegurarse de que estén midiendo cómo es aquí la cosa. En Estados Unidos, los trabajadores de la salud sufren bastante daño. Por un lado, emocional, como el acoso, la denigración, inclusive físico. Hasta un tercio del personal de enfermería tiene algún problema de lesión musculoesquelética o de la espalda en el año. Y el estrés también, el burnout, el agotamiento es uno de los temas importantes. Si ustedes tienen, por ejemplo, 2 unidades de cuidados intensivos, uno que tiene siempre la misma gente, que no están rotando, la gente está contenta y le gusta ir a trabajar. Y en la otra unidad de cuidados intensivos tienen una alta rotatividad del personal, la gente no aguanta, la gente está pensando, deseando irse de licencia. ¿Dónde elegirían ustedes irse a atender? Estos factores, entonces, del daño físico y emocional realmente incide en el tipo de atención que se presta. Esta diapositiva es bastante complicada, pero si miran la gráfica de arriba, en azul es la tasa general de enfermedades en todas las industrias y en rojo es salud. Comparado, por ejemplo, con minería y fábricas, algunas de las industrias que pensamos que son de alto riesgo, bueno, la salud es mucho peor en términos de inclusive de lesiones físicas. Algunas estadísticas más. En la salud hay 30 veces más lesiones que en otras industrias. Un enfermero o un médico tiene 5 veces más posibilidades de que lo ataquen que un taximetrista
en un área inclusive difícil. O sea que uno trabaja en un lugar donde le puede pasar algo, especialmente si uno trabaja en sala de emergencia. Y luego el daño psicológico, que yo creo que está vinculado al trabajo que tratamos de hacer en torno a la cultura. Falta de respeto. La falta de respeto es un tema muy importante cuando uno trata de crear una cultura de seguridad. Si hay falta de respeto, va a ser muy difícil hacer este tipo de cultura. Y tiene que haber informes de médicos, de enfermería, de estudiantes. Y Lucian Leap se acaba de jubilar, pero sigue trabajando un poco. Y la falta de respeto es el área que él piensa que es el problema fundamental en la salud. La falta de respeto a los pacientes, entre los prestadores. Hay un hospital en Boston que empezó a medir la falta de respeto a los pacientes como una manera de daño y están desarrollando parámetros para medirlo. Y hay otro tipo de daño como falta de apoyo, falta de aprecio o de reconocimiento, falta de valorización. Y hay muchos costos por todo esto. No voy a entrar en detalles, pero simplemente, por ejemplo, en los cambios de personal de enfermería o de los médicos que se van, eso ocasiona muchos costos y sin pensar en la mala calidad de la atención que se presta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Esto también tiene que ver con la educación y la capacitación, porque hay estrategias para los individuos en torno a la resiliencia y tratar de protegerse a uno mismo del burnout. Tenemos que enseñarle a la gente que trabaja en estos ambientes a cómo hacerlo. Pero eso es entrenar a la gente o enseñarle a nivel personal. Pero las organizaciones tienen que trabajar. Entonces los líderes tienen que tener valores clave de respeto, seguridad para todos los trabajadores. Tiene que ser una finalidad explícita la de eliminar los daños a los trabajadores y a los pacientes. Hay algunos sistemas en Estados Unidos donde dicen vamos a eliminar el daño a los pacientes para el año 2020. Yo no he visto a nadie que haya dicho vamos a eliminar los daños al personal y a los pacientes para el 2020. Y esta es un área donde no hemos hecho mucho y que van a empezar a pasar muchas cosas en esta área a medida que avanzamos. Tenemos que realmente comenzar a medir la seguridad de la fuerza laboral, no solamente las lesiones de espalda, sino también temas psicológicos y el burnout. Y también reconocer y festejar los logros del personal regularmente con alta visibilidad, porque siempre hablamos de las cosas que salen mal. Cuando la gente piensa en seguridad, dicen, bueno, pasó algo horrible. No, hay que pensar también en cómo se puede reconocer cuando pasó algo bueno. Hay una organización que comenzó, nosotros hacemos análisis de las causas raíz que explican un determinado evento. Entonces, por ejemplo, una vez cada 3 casos decimos, hagamos un análisis de qué es lo que pasó en un caso que salió muy bien y podemos aprender de por qué salió muy bien, para no estarnos siempre concentrarnos en las cosas que salen mal. Y luego necesitamos mucha más investigación para realmente comprender cómo luchar contra algunas de estas cosas que tenemos que luchar para mejorar la seguridad de los pacientes. Hablé entonces de la cultura del respeto. Ese es el trabajo de Lucian Leap. Cuando hay un comportamiento irrespetuoso o distorsionante, tiene que haber una respuesta y tiene que ser una misma respuesta para todo el mundo. No es que si es el jefe del departamento está todo bien y se le puede tolerar. No, tiene que ser igual para todo el mundo. Y hoy en día se habla mucho de la psicología positiva. Entonces, básicamente hay que tratar de pensar, concentrarse en las cosas positivas que han ocurrido y no siempre concentrándose en lo negativo. Entonces, pensando en términos prácticos, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer mañana? Esto es algo que inclusive pensando en los estudiantes que van al hospital, porque los estudiantes de medicina hablan mucho de la falta de respeto, por ejemplo. Estas son 3 preguntas que fueron elaboradas por Paul O'Neill, que tenía una fábrica muy grande, Alcoa, y él hizo a Alcoa uno de los lugares más seguros del mundo. La manera que lo hizo fue, si él preguntaba estas 3 preguntas todos los días.
¿Me tratan con dignidad y respeto todos? ¿Tengo todo lo que necesito para hacer mi trabajo? ¿Se me reconoce, se me agradece por lo que hago? Son 3 preguntas muy sencillas. Si uno se pregunta todo esto, se le preguntaba esto todos los días a la gente de Alcoa. Y Kaiser, que es un sistema muy grande en Estados Unidos, adoptó esas mismas preguntas y las transformaron en 4 preguntas, pero los mismos conceptos. Si lo tratan con respeto, se le reconoce lo que hace, etc. Y ellos comenzaron a medir esto en toda la organización. Y lo que encontraron fue que estas preguntas tienen que ver con la seguridad psicológica, reconocimiento, respeto, etc. Pero lo que encontraron fue que si uno tiene un puntaje realmente muy alto, muy bueno en esa encuesta, eso es la barra amarilla. La tasa de lesiones o de heridas es un 60% menor que en los lugares donde las respuestas son malas. Entonces, la seguridad psicológica y la física, de hecho, están muy conectados. Entonces, lo que hace Kaiser con estos datos es buscar las áreas que tienen puntaje azul para ver qué intervenciones pueden hacer para tratar de mejorar la manera como la gente piensa en el respeto, etcétera, y tratar de reducir también los daños físicos. He estado hablando de la fuerza laboral desde un punto de vista de la seguridad, porque pienso que es tan fundamental para la seguridad de los pacientes. Y también he hablado en esta charla sobre educación y adiestramiento de educación, porque no es que necesitemos simplemente una fuerza laboral segura, sino que sean capaces de hacer bien calidad y seguridad. Y es una tarea que le compete a todos, no es que haya una persona en el hospital que está a cargo de seguridad, no, todos tienen que ser responsables de seguridad. Si ustedes hablan a Toyota, por ejemplo, es el principio en el modelo Toyota es cualquiera en la línea de frente puede notificar un problema de seguridad y también es parte de la solución. Y en la salud también tenemos que tener ese mismo entrenamiento y formación para todos para que ayuden a cambiar el sistema. O sea que el trabajador que está en la primera línea es fundamental para la seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Una exigencia y tratamos realmente de entrenar a todo el mundo. Uno es que necesitan tener líderes que valore y apoye ese tipo de capacitación y de enseñanza en las escuelas, en los programas de capacitación, en los hospitales. Los docentes tienen que comprender que esta es una parte importante. Y, por ejemplo, que todos los empleados del hospital tengan que hacer capacitación de seguridad. Ojalá fuera en todos los hospitales del mundo, pero es la excepción más que la regla. Pero algunos hospitales lo han hecho que todo el mundo haga la capacitación de seguridad. Voy a hablar de algunas de las cosas que pasan con la educación en los Estados Unidos. Las escuelas de enfermería en Estados Unidos han incorporado lo que se llama educación de seguridad y calidad para enfermeros en sus programas de estudios, a esas competencias como cuidados centrados en el paciente, colaboración y trabajo de equipo, práctica basada en la evidencia, mejora de la calidad, informática y seguridad. O sea que estos se incluyen en la educación. Nosotros es en la escuela de enfermería. La Facultad de Medicina reciben acreditación de una organización que se llama LCME, que exige que la seguridad de pacientes se incluya en el programa de estudios. El problema es que se implementa de una manera muy diferente en las diferentes facultades y yo creo que no se hace muy bien. Entonces yo creo que tenemos un largo trecho por delante en Estados Unidos en la Facultad de Medicina para asegurarnos de que haya un nivel estándar de capacitación en torno a la seguridad. Hay facultades que están haciendo un gran trabajo y hay otros que prácticamente no hacen nada. Varía mucho. Además, los exámenes que tienen que tomar para recibirse de médicos en Estados Unidos, ahora hay más preguntas que se concentran en las ciencias de la seguridad en el examen. Yo creo que la mayoría de las actividades en torno a la seguridad y a la educación en seguridad, de hecho, se da con los residentes de medicinas, médicos o quirúrgicos, cualquier tipo de residencia. Hay una organización que se llama ACGME, que es el organismo acreditador de programas de residencia. Tiene un programa nuevo que se llama la revisión o el examen del ambiente de aprendizaje clínico, llamamos el CLEAR. Y ellos visitan lugares donde hay programas de residencia para valorar cuál es el entorno de aprendizaje. Hacen entrevistas con
con los jerarcas, con el personal, con los residentes, todos los que estén por allí, para tratar de comprender cómo es el medio, cómo es el entorno. Y se concentran en 6 áreas en estas visitas: seguridad del paciente, profesionalismo, horas de guardia, transiciones de cuidados, mejora de calidad y supervisión. Si hay una supervisión apropiada, es decir, se hacen muchas preguntas en estas 6 áreas. Entonces, este es un programa muy nuevo y todavía no lo están usando para acreditación. Lo están usando exclusivamente para aprendizaje y mejoras. Van a visitar el lugar, escuchan, hacen entrevistas, dan un informe, le hacen la devolución después diciéndoles dónde podrían trabajar mejor. En noviembre yo creo que van a estar publicando su primer informe sobre más de 100 visitas de lugares donde ven problemas y donde ven que la gente está trabajando bien. Desgraciadamente han visto muchas áreas donde muchas de estas cosas no se están haciendo tan bien. Eventualmente yo creo que esto se va a tornar en una conexión a la acreditación, pero están tratando de hacerlo suavemente. Al principio solamente poniéndolo para mejora y no haciéndolo obligatorio para acreditación. Y luego, la educación continua para los médicos. Ahora los médicos en Estados Unidos tienen que hacer certificación de mantenimiento. Si uno se recibe, por ejemplo, le dan el título, unos exámenes, le dan el título, después antes no había que hacer nada, excepto algo, bueno, después se pusieron los cursos de educación continua. Ahora hay que repetir los exámenes cada 10 años para mostrar que uno sigue teniendo la competencia, pero también hay que hacer algo que se llama mantenimiento de la certificación, MOC. O sea que tal vez tenga que hacer un trabajo, un proyecto de mejora de calidad o una encuesta a los pacientes para ver hasta qué punto están contentos. Son varias cosas que se le pueden exigir a los médicos para renovarles el título. Muchos de las juntas que certifican a los médicos ahora les exigen también actividades vinculadas con la seguridad del paciente para la certificación. Entonces, no es solo para residentes ni para estudiantes de medicina, sino para todos los médicos, inclusive aquellos que están trabajando en el día a día, tratando de mostrar que la seguridad y la calidad tienen que ser parte de lo que aprenden y no simplemente cardiología o cirugía o lo que sea. También hay muchas opciones de programas de estudios en línea que existen para que se usan para docencia con el personal. Y como yo mencioné, muchos hospitales exigen algo de educación de seguridad del paciente para el personal, con parte de orientación. Y también ha habido estudios piloto en Estados Unidos, como mencionaba, donde la simulación y el entrenamiento de equipos se está promoviendo a los médicos, por lo menos para decir, bueno, si se hace una simulación y una capacitación de entrenamiento, vamos a reducir los costos de mala práctica. Va a tener que pagarle primas menores a los seguros. Estos son programas que también se están difundiendo. Y luego, hay una tendencia interesante en Estados Unidos de que ahora para la gente que le interesa calidad y seguridad a un nivel más avanzado, ahora hay programas de posgrados donde uno puede ir y hacer una mayor enseñanza. Hay másters, maestrías, uno puede tener una maestría en seguridad de pacientes, por ejemplo. También hay certificación, que es algo que nuestra fundación ofrece, que es un examen que uno puede ir y tomar y recibir credenciales como profesional de seguridad de paciente, alguien que es experto en ese tema. Hay diferentes niveles, por supuesto, qué es lo que necesitan saber todos y luego cuáles son las opciones para la gente que realmente quiere tener un mejor nivel de capacitación. Entonces, es realmente importante concentrarse en la fuerza laboral, en el personal, tanto en la seguridad física como psicológica, y como también educar sobre la seguridad para que el personal pueda empoderarse para mejorar la seguridad. Y hay muchas estrategias y herramientas y necesitamos que los líderes prioricen esto como una actividad importante. Entonces, la cuarta área, transparencia y
parámetros que importan. La transparencia es fundamental para la seguridad del paciente. ¿A qué me refiero? Si no podemos hablar de los errores de una manera transparente y abierta, nunca vamos a aprender de los errores. Entonces tenemos que ser capaces de hablar de los errores que están ocurriendo. Entonces, otro informe de nuestro instituto del 2015 sobre la importancia de la transparencia. Cuando hablamos de transparencia, hablamos de diferentes niveles de transparencia. Entonces, está la transparencia con los pacientes. Ser transparente sobre los riesgos y los beneficios de un procedimiento. Ser transparente para un paciente cuando ocurre un error. Pero luego está la transparencia entre los prestadores. Por ejemplo, si ustedes son médicos y trabajan en un hospital, hay una buena manera para que ustedes sepan que las tasas que ustedes tienen de reingreso son más altas que lo de los colegas. Y si es así, ¿aprenden ustedes de sus colegas para ver por qué a ellos les va mejor? O si ustedes tienen tasas de infección peores, ¿hay una buena manera de que se pueda compartir de manera transparente, donde uno pueda aprender unos de otros en vez de castigar o ser punitivo, decir, bueno, te voy a castigar porque tenés tasas más altas de infección? ¿Cómo podemos aprender de los que están haciendo las cosas mejor y asegurarse de que estas conversaciones se den? Esto es entonces transparencia entre los clínicos. Luego tenemos la transparencia entre las organizaciones, y esto es lo que me pone más furiosa. Ayer hablábamos de esto también. Ustedes pueden tener un caso de un medicamento, por ejemplo, que se lo confunden con otro medicamento y hay un evento grave, una lesión, y ustedes miran los dos medicamentos y dicen, bueno, tenemos que cambiarle la etiqueta, tenemos que guardarlos en lugares diferentes, tenemos que controlar 2 veces, cualquiera que sea la solución. Ustedes arreglan ese problema en el hospital, entonces para que ese problema nunca más pueda pasar en el hospital. Eso es muy bueno. Pero ¿qué pasa con el hospital que queda a 5 millas o a 500 o a 5.000 millas? ¿Cómo compartimos estas lecciones? Porque en este momento estas cosas están pasando por todos lados todo el tiempo y no compartimos bien sobre cómo podemos evitar esas cosas. Necesitamos trabajar mucho más en compartir entre las organizaciones y yo creo que eso va a ser un área grande de concentración en los próximos años, pensar cómo lo podemos hacer mejor. Y luego transparencia con el público. Entonces, yo les mostré la página web. Si yo soy un paciente y quiero ver mi hospital y puedo ir y ver esa página web y ver qué dice la página web de mi hospital. Hay un estudio que surgió, que se publicó este año, que analizaba 4 páginas web sobre que todos daban clasificaban a los hospitales. Por ejemplo, sí, A es maravilloso, B está bien, C regular y D horrible. Si ustedes miraban esas páginas web, el mismo hospital lo podían clasificar como A, B, C o D, el mismo hospital. Entonces, ¿cómo es que se supone que el público utilice esos datos? Tratamos de ser transparentes con el público, pero realmente no sabemos cómo hacerlo muy bien. Entonces se tiene que trabajar mucho más en cuanto a qué datos podemos compartir con el público de una manera que sea utilizable para que realmente lo puedan aprovechar para tomar decisiones sobre dónde se quieren atender. Y hay muchas barreras contra la transparencia, siendo el miedo uno de los más importantes, pero también la cultura, etcétera. Si ustedes miran nuestro informe, hay muchas recomendaciones en el informe. No los voy a mostrar todos aquí, pero hablamos de cosas que todas las partes interesadas pueden hacer. Revelar los conflictos de interés, darle a los pacientes información útil y confiable, presentar los datos de una manera que los pacientes lo puedan comprender, crear culturas en las organizaciones que avalen la transparencia, o sea, que apoyen a la gente cuando hay problemas, que se compartan las lecciones aprendidas, ya lo hablamos. Y aquí hay una cosa sobre la capacitación, competencias esenciales en cuanto a la comunicación exacta con los pacientes, con los colegas, etcétera. La comunicación realmente es fundamental para tener una buena transparencia. Entonces, lo otro de la transparencia que mencioné es difícil ser transparente cuando uno no tiene los datos ni tiene la métrica.
La seguridad no tiene buenos datos si no hay buena métrica. Esta es un área donde también vamos a necesitar trabajar mucho más. Yo hablé de la seguridad ambulatoria. ¿Qué métricas tenemos? ¿Sabemos cómo estamos haciendo la reconciliación de la medicación? ¿Sabemos si los resultados de los estudios se pierden al dar de alta a un paciente? ¿Y hasta qué punto estamos rastreando la adherencia de los pacientes? Muchas de estas son métricas que simplemente no tenemos y tenemos que trabajar mucho más para crear las métricas, porque entonces en ese momento podremos ser transparentes, pero en este momento ni siquiera tenemos las métricas. Yo creo que hay grupos en Estados Unidos y en diferentes lugares que están pensando en buenas métricas, y uno de los desafíos es que, bueno, hay que hacer, es muy laborioso conseguir los datos, y eso me lleva a mi última área de la que voy a hablar, que es optimizar el uso de las tecnologías de la información de la salud como una manera de tener buenos datos, y esperemos también que con buenas maneras de ver las métricas si utilizamos esas tecnologías de la información bien. A los que estuvieron ayer voy a repetir un poco las cosas, pero quiero hablar porque esta es mi quinta área de enfoque. Yo ayer mostré esto. Esto es una receta a mano. En Estados Unidos la gente piensa que eso es Coumadina, que es un anticoagulante, pero de hecho es Avendia, que es un hipoglicemiante. Entonces, imaginan ustedes si el farmacéutico se equivoca porque lee esta receta. Y mostré esta diapositiva que también les da una idea de la complejidad que tenemos que manejar en la atención y cómo vamos a utilizar la tecnología para ayudarnos con esta complejidad y no empeorarla todavía. Entonces, sabemos que algunas tecnologías reducen de manera significativa los errores, como por ejemplo la entrada de las recetas por computadora, códigos de barras, recetas electrónicas. Todo esto puede reducir los errores, y hemos dedicado también mucho tiempo implementando este tipo de sistemas. Los últimos 10 años son realmente tiempo que hemos tratado de convencer a la gente de que esto es lo que había que hacer y que ahora lo estamos tratando de implementar. En Estados Unidos ustedes pueden ver las tasas de cómo se utilizan más las historias electrónicas, las historias médicas. Ha habido incentivos y las tasas son casi el 50%. Y se calcula que, bueno, ahora ya en el 2015 las cifras son mayores todavía, y luego en los hospitales. En los hospitales también las tasas de digitalización han aumentado. Ahora estamos implementando entonces cómo podemos optimizar estos sistemas, y hay asuntos sobre el exceso de alertas o de alarmas, la variabilidad entre los diferentes proveedores o fabricantes, y también está el tema de educar y capacitar. Cuando hay problemas con las tecnologías de la información de salud, es fácil decir, bueno, es el software o es el hardware, pero a veces es que la gente no se le enseñó y no se tiene el flujo de trabajo y las políticas y los procedimientos, etcétera. Entonces, no es simplemente un tema de software y de hardware. Cuando yo comencé en la residencia, con el sistema de computadora, el entrenamiento era, bueno, el residente te va a enseñar lo que necesitas. No era, por ejemplo, bueno, hacer un curso de 4 horas, esta es la buena manera de hacerlo, esta es la manera. No, hay que aprender del residente, que tal vez esté haciendo las cosas espantosas, y eso es lo que les va a enseñar en cómo usar el sistema. Entonces, tenemos que hacer las cosas mejor que eso. Hay muchas consecuencias en la tecnología. Se hace mucho cortar y pegar. Entonces, hay una manera correcta de usar cortar y pegar y otra manera equivocada. ¿Cuál es la manera, por ejemplo, de hacer una buena nota en este nuevo mundo electrónico? No estamos enseñándole a la gente. Se tiene que trabajar mucho más en la capacitación en educación, pero también en diseñar ese software de una mejor manera. Entonces, hay consecuencias no buscadas en la tecnología, inclusive las recetas electrónicas. Yo les mostré los datos de que con eso se reducen los errores, pero ¿saben qué? Las recetas electrónicas crean nuevos errores. Cada tecnología nueva
crea nuevos errores. Entonces ahora hay estudios que muestran los nuevos errores que se pueden crear y ahora tenemos que trabajar para arreglar esos errores. Entonces es un esfuerzo constante que se necesita para optimizar este tipo de tecnologías y encontrar esos problemas nuevos que se introducen. Otra cosa interesante, yo hablé mucho ya del burnout. Y es que en este momento hay mucha literatura para muchos de los médicos ahora la manera de trabajar la tecnología de las historias médicas electrónicas y de los registros médicos electrónicos crean más estrés. Hay menos satisfacción y por ejemplo, el personal de enfermería no está contento con las historias electrónicas. Y yo soy una creyente que al implementar los sistemas tenemos que asegurarnos del impacto que está teniendo y si eso es una sobrecarga para nuestro personal. He hablado del hecho de que esto no es simplemente un tema de hardware y software, sino que es una referencia para todos los diferentes componentes para tener una implementación exitosa. Y no es simplemente el software y hardware, cuál es el contenido, la gente, el flujo de trabajo, las políticas, la capacitación. En Estados Unidos la gente se ha concentrado mucho en la implementación de las tecnologías de la información de salud y cuáles son los posibles peligros. Voy a saltear esto para ir más rápido, pero ven que hay muchos grupos que están pensando en la tecnología de la información en salud y la seguridad y de qué manera podemos asegurarnos de estar teniendo los máximos beneficios que nos puede dar el sistema. Y espero que de hecho inclusive se hable de crear un centro a nivel nacional que trate de juntar las mejores prácticas en torno a la implementación, el diseño y todo ese tipo de cosas para que con suerte nos puedan ayudar a optimizar. Entonces, esta diapositiva les muestra que un sistema en Estados Unidos está gastando 1.28 millones, 1.2 millones, miles de millones para mejorar los sistemas de historias médicas electrónicas. Tenemos que asegurarnos de que se gaste bien el dinero y de que la gente va a tener los beneficios en su salud que pensamos que tendría que tener. Para cerrar, entonces, el paisaje de la seguridad del paciente está cambiando, es mucho más amplio que simplemente el hospital, es todo el continuo de atención. Y es muy importante, me parece, concentrarnos en estas 5 áreas para realmente hacer progresos en la seguridad de los pacientes, cuidados en todo el continuo, participación de los pacientes, fuerza laboral, la transparencia y luego las herramientas de la tecnología de la información en salud. Yo creo que la seguridad de los pacientes es más importante que nunca, inclusive si pensamos en reducción de costos y mejorando la salud de la población. La seguridad realmente es el meollo, es fundamental para poder hacer logros en todas las otras áreas. Yo creo que eso entonces es la última diapositiva. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Tenemos algún problema de audio? ¿Está bien? Ok. Y la mesa, como pretenderíamos hacerla, es primero tener algunos comentarios y preguntas de todos los integrantes de la mesa y que relaten un poco su experiencia en lo que están en el trabajo en seguridad, tanto en la parte, en los aspectos que ya se ha destacado y algún otro, y luego intercambiar con todos los presentes experiencias y preguntas y consideraciones que quieran hacer respecto a la excelente presentación y muy motivante que de la doctora. Empezamos por las damas, empezamos por Rocío. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar compartiendo esta experiencia. Felicitar en primera instancia a la doctora y darle la bienvenida además porque ha logrado resumir realmente en forma excelente un poco de cómo va cambiando la historia de la seguridad.
Si bien tenemos realidades en algunos aspectos un tanto diferentes, muchas de las dificultades que planteaba no son comunes. Y en lo que hace básicamente a formación y la importancia que esto tiene. Muchas veces nosotros en Uruguay tenemos una dificultad que radica fundamentalmente en asegurarnos niveles de dotación, niveles de relación por lo que tiene que ver, por ejemplo, en enfermería paciente, pero evidentemente se ha demostrado y se ha evidenciado en el mundo que no es solo asegurarse los niveles de dotación, sino también una determinada calificación de esos niveles de dotación y de esos profesionales de enfermería que están cuidando a los pacientes. Eso hace que en el currículum de las diferentes universidades se ha ido incorporando el tema de seguridad paulatinamente a nivel de grado. Y asimismo también en la carrera de medicina, por ejemplo. Pero una de las preguntas que yo tenía para hacerle era ¿qué experiencia tienen ustedes en la incorporación o si tienen incorporadas las carreras de grado instancias en donde se realicen actividades interdisciplinarias entre los estudiantes? Es decir, donde participen estudiantes de medicina, de enfermería, de nutrición, de psicología, donde se desarrollen habilidades que tengan que ver con cómo realizar una comunicación efectiva, cómo trabajar en equipo, etcétera. Esa era un poco la pregunta que tenía para ella. La respuesta es que sí. Definitivamente hemos tratado de capacitar a la gente en cuanto a comunicación y trabajo de equipo. Parte es con simulación y de hecho lo hacemos no solamente a nivel pregrado y de posgrado, sino también en los hospitales con gente con carreras más avanzadas. Entonces hay centros de simulación. En nuestro hospital, por ejemplo, teníamos simulación de el equipo que, por ejemplo, que trabaja con los paros cardíacos y practican en un centro de simulación para que todo el mundo sepa cuál es su rol, qué es lo que se espera que haga cada uno en un equipo. Y la otra parte que es muy importante también es tratar de bajar el tema de las jerarquías. Hay algunas facultades que están trabajando más para que los estudiantes de medicina y de farmacia y de enfermería se junten todos en algunas clases para que se conozcan unos a otros y para que comprendan cuál es el valor que aporta cada uno en el equipo. Las cosas como, por ejemplo, los rounds con los ateneos, con las diferentes disciplinas. Yo sé que en cirugía, por ejemplo, hay momentos en que se supone que se junta toda la gente, por ejemplo, cuando se está haciendo la programación del día. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, cómo hacerlo, pero tenemos que ver de qué manera nos podemos asegurar que todo el mundo lo está haciendo de esa manera. ¿Algún comentario, pregunta? Agradecerle a la doctora la excelente presentación. Todos hemos aprendido mucho y como decía Rocío, varios de las dificultades que usted nombró también las tenemos aquí en Uruguay. Una de las barreras que nosotros tenemos es que coexisten niveles de enfermería y que muchas veces las funciones, tanto del auxiliar de enfermería como la de la licenciada, quedan solapadas. Y eso se debe a que no tenemos enfermeros. Nos están faltando números de enfermeros en el país, tanto profesionales como auxiliares. Entonces muchas veces el auxiliar suple esas actividades que tienen que ser del enfermero profesional. Otra de las barreras que nosotros tenemos también es la falta de ayudas técnicas. En cualquier institución usted puede ver que la seguridad tanto del personal como del paciente se encuentra en peligro porque hay falta de ayudas técnicas. Esto llevado a la formación, yo creo que podría llegar a mejorarse la formación de los estudiantes en el pregrado,
a través de utilización de simuladores, más utilización de simuladores, que eso también usted lo nombró en la presentación. Algo que también ayudaría sería la acreditación de las carreras, ¿verdad? Someternos a acreditación de carreras. Y una de las preguntas que me gustaría hacerle, nuestro país, como también su país, es destinatario de muchísimas culturas en este momento. ¿En qué medida esa multiculturalidad influye en la seguridad del paciente? ¿Cuál es su experiencia? Es una gran pregunta. Sí, hay literatura especialmente en Estados Unidos para los no angloparlantes, el nivel de atención que tienen, el riesgo de los eventos de seguridad es mucho más alto porque no hablan el idioma, pero inclusive con servicios de traducción, etcétera, puede haber demoras en conseguir un traductor, todo tipo de problemas. Entonces, el problema de en la formación en salud, porque inclusive aunque la persona hable inglés, puede no entender qué es lo que le está diciendo el médico, pero si no hablan inglés el problema se multiplica. Luego tenemos también algunos desafíos socioeconómicos. Si ustedes vienen de un contexto más empobrecido, pueden tener más riesgo de seguridad porque tal vez no tengan el apoyo social, la familia, tal vez el hospital al que ustedes asisten no esté tan bien equipado, etcétera. O sea que yo creo que hay grandes disparidades que llevan a problemas de seguridad. Yo he hablado de involucrar a los pacientes y compartir las decisiones, pero si el lenguaje es un idioma, si el idioma es una barrera, no tengo ninguna respuesta creativa más que pensar en que cada vez más tenemos que pensar en tener mejores servicios de traducción, mejor competencia cultural, asistentes sociales, más apoyo para ayudarnos a manejar esas situaciones. Yo creo que es un problema importante, sí. Bueno, ante todo quería agradecer a las autoridades del fondo por habernos invitado y haber tenido la oportunidad de escuchar esta conferencia de la doctora Gandhi, a quien felicito porque realmente me fue gratificante escucharla. Ya me gustó el título, digo, que ya introducen los cambios que se vienen manifestando y que se vienen dando a nivel del tema de la seguridad y la relevancia que se le da en el mismo título al rol de la educación para lograr estos cambios en profundidad. Yo lo que le quería aportar un poco desde mi rol, digo, desde en este momento tener la oportunidad de estar dirigiendo la carrera de doctor en medicina de la Universidad de la República, es comentarle que si bien uno cuando la escucha ve que varios de los temas que aborda tangencialmente los hemos ido incorporando o incluyendo en el plan de estudio que tenemos actualmente, que lleva una implementación muy corta, no ha culminado aún su primera generación, no tenemos la real conciencia de lo que significa la inclusión de la seguridad en la formación del futuro profesional. Entonces tenemos un nuevo plan, como le decía, que ha introducido varios temas que hacen en definitiva una mejor atención, una mejor calidad y a tener presente la seguridad del paciente, como es el trabajo profundo que se hace en el primer año de la carrera en la formación de habilidades comunicacionales, que tiene tanto que ver con la transparencia, como ella decía, la inclusión de la bioética, la priorización del primer nivel de atención en la formación del futuro profesional, pero hasta ahora la inclusión de la investigación también como concepto básico de saber que para poder mejorar la seguridad necesariamente tenemos que basarnos en la evidencia y seguir determinados protocolos,
pero veía que todavía obviamente estamos lejos. Digo, en lo que respecta exclusivamente a la formación de grado en el tema de seguridad, hemos tenido una experiencia muy favorable con el fondo, pero hasta ahora, si bien esa actividad es curricular, porque integra una de las materias electivas del plan, todavía no se ha podido globalizar. Entonces también pensaba en la importancia, mientras la escuchaba, ella analizaba el análisis de costo, habló de eficiencia, habló de la importancia de la historia clínica informatizada, todos temas que aún no hemos podido lograr incluir en forma oficial en la currícula, si bien por todos lados parecería que los estamos tratando. Y también pensaba, como usted comenzaba la conferencia, hablando de la equidad que tenemos que lograr los futuros profesionales, pero también sin eficiencia no hay equidad. Digo, es muy difícil lograr equidad si no somos eficientes en lo que hacemos, y cuántas de estas cosas debemos incluir en el currículo del futuro profesional. Me pareció muy interesante lo que aportaban las otras integrantes, participantes, integrantes de la mesa, en cuanto a lo que implica las dificultades que tenemos para el trabajo en equipo. Y en ese sentido también hemos incluido en el primer año de la carrera, por ejemplo, que el primer año o el primer semestre sea común con profesionales o futuros profesionales de otras áreas de la salud, particularmente en medicina con parteras. Pero también después vemos, o es una dificultad, tener un continuo en eso que hacemos, y empieza nuevamente a fragmentarse y a disgregarse, como muy bien planteaba la primera intervención que hicieron en la mesa. Entonces, en definitiva, es tan amplio todo lo que me movilizó escucharla, que me gustaría preguntarle cómo hacer, si bien tenemos un sistema nacional integrado de salud que ha priorizado el primer nivel de atención y que desde la institución formadora de recursos humanos estamos tratando de estar atentos a esa priorización que ha determinado el sistema de salud a nivel nacional, ¿cómo podemos hacer desde nuestro rol de formador para entender ese concepto de que la seguridad no termina en el hospital? Digo, que traspasa la barrera del hospital y que puede incluso ser más grave cuando estamos o cuando dejamos, entre comillas, de ver a ese paciente que pasa luego del alta a la internación domiciliaria o al control ambulatorio. Entonces, esa parte, muchas de las cosas que usted dice veo como que hay posibilidades de irlas incluyendo a través de los laboratorios de simulación, a través de profundizar los aspectos de habilidades comunicacionales, pero esa parte como que me gustaría, si es posible, si pudiera expresarlo un poco más. Yo sé que no hay recetas ni consejos, pero un poco de ver cuál es la mejor forma para que nosotros podamos tener presente en esa formación que el tema de seguridad no termina cuando el hospital cuando el paciente sale del hospital. Bueno, una de las maneras, siempre hablamos de los datos y de anécdotas. Comenzamos cada vez más a tener más datos sobre algunos de los problemas en el contexto ambulatorio, pero las anécdotas o las historias son realmente muy potentes, porque uno no tiene que mirar lejos para encontrar historias o anécdotas de cosas que pasaron en esos contextos. Entonces yo creo que las dos cosas son muy importantes para convencerlos a los líderes, a las direcciones, a todo nivel, y también a los estudiantes, a todo el personal. Una de las cosas que yo he visto desde un punto de vista educativo que me parece que ayuda mucho es que los estudiantes y los residentes hagan el seguimiento de un paciente a todo nivel de atención, porque los residentes en el hospital simplemente quieren sacarse encima al paciente, que se vaya a la casa, entonces le hacen el alta y chao, nunca más lo ven. Pero si ellos después tienen que ir a la consulta ambulatoria de ese mismo paciente y se dan cuenta que el paciente cuando lo dieron de alta estaba confuso y no entendió qué era lo que tenía que tomar, etcétera, etcétera. Algunas veces eso ayuda mucho a que la gente comprenda la importancia
de esas transiciones, del pase de manos, de atención de uno a otro y que las cosas queden bien claras. Yo he visto ejemplos donde los estudiantes de medicina, los residentes, de hecho, tienen que seguir al paciente en todas sus interacciones dentro y fuera del hospital para que comprendan todas las dificultades, porque yo creo que esa es una buena manera de concientizar. Si ustedes le hablan a los médicos, a los enfermeros que trabajan a nivel ambulatorio, todos saben que hay problemas. Yo hacía grupos de enfoque con médicos de atención primaria y decía, ¿qué es lo que no los deja dormir de noche? Y todos decían los resultados de los exámenes, porque me preocupa pasar por alto algo y que ocurra algo malo. Yo creo que la gente que ejerce en esos contextos sabe que hay problemas, pero el problema es que no tenemos información buena ni tenemos buenas historias, o sea que realmente tenemos que tratar de crear ese trabajo para convencer luego a la gente de su importancia. En lo personal nos gustaría destacar algunos de los elementos que la doctora estuvo desarrollando y que eventualmente pudiera profundizar en algunos de ellos. Nos parece muy importante, ayer lo hablábamos y que me gustaría compartirlo, es el tema de hoy por hoy la necesidad de medir el daño emocional en los pacientes como una vertiente muy importante de los errores y de los problemas que tenemos. En una encuesta reciente que se ha hecho a familiares de pacientes y a pacientes que fueron de alta del hospital y que se siguieron y se les mandó un cuestionario, el daño emocional resultó el elemento más frecuente en la respuesta. Y el daño emocional lo hacemos los médicos y no nos damos cuenta muy a menudo en pacientes que han tenido una exitosa travesía a través del hospital y sin embargo con algunas de nuestras expresiones lo generamos. Y muy a menudo no somos conscientes de la importancia que el daño emocional tiene en los pacientes y cómo lo marca de futuro, al punto que muy a menudo impide la reconsulta o lo aleja del médico y o sea que en última instancia acaba transformándose en daño físico. Esto tenemos que incorporarlo a la medida del daño y sin lugar a duda debemos de enseñar de que es uno de los elementos muy prioritarios. Y ahí el daño emocional lo hacemos todos en el contexto de la atención sanitaria. Lo hace desde el empleado administrativo, por estos temas en algunos lugares los administrativos no son ajenos a estos temas, lo hace sin lugar a duda los médicos y también el personal de enfermería, fisiatría, etcétera, etcétera. Eso es algo que me parece importante. Otra cosa que la doctora señaló es que hay una forma buena, bonita y barata de actuar sobre el error en medicina, que es tratar de evitar el sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Por lo menos el 30% de nuestras acciones no son necesarias, son inútiles y acaban siendo dañinas a los pacientes y son dañinas para el sistema en el cual generamos además costos. Entonces, si nosotros pudiéramos desarrollar, y tuvimos hace poco acá dando unas charlas en el Ministerio de la doctora Noble de Argentina sobre el tema, si nosotros pudiéramos desarrollar campañas como Choosing Wisely, Too Much Medicine, todas ellas que se están implementando por ahí, y disminuir, como el fondo lo ha hecho en unas cuantas técnicas y en bastantes medicaciones, disminuir el uso inadecuado de test diagnósticos y de tratamientos, estaríamos disminuyendo el daño y mejorando el sistema. La doctora lo destacó y probablemente nos pueda desarrollar un poco más el tema. Otra visión muy importante que nos deja es algo que también vienen insistiendo en los últimos tiempos, tanto Amalberti, que supimos tener la suerte de tenerlo acá en Uruguay durante una semana, y Charles Vincent, que es analicemos también cuando las cosas buenas pasan, porque el 90% de las veces la gente
o 80 y pico, la gente sale bien del contacto. Entonces, ¿por qué las cosas salen bien? Muy a menudo no sabemos por qué hicimos las cosas bien. Entonces parece muy importante también analizar, como ella destacó, cuando cosas buenas pasan, enfermos muy complejos que sin embargo tienen excelentes resultados, más allá de palmearnos y quedar muy contentos, y en otros tiempos por lo menos recibir algún regalo, ahora cada vez menos, ¿no? Digo, aparte de eso, digo, analizar realmente por qué estas cosas pasan. Y por último, algo que esta semana está, y esperemos que siga de punto de partida de eso, bastante en el candelero, que son los errores diagnósticos. Con la doctora Paola Espósito, que nos invitó a participar en una mesa que ella coordinó en el último Congreso de Medicina Interna, ella hizo una revisión y encontró, creemos que fue así, que es cierto, que nunca en un Congreso de Medicina Interna se había tocado, hasta que ella lo planteó en la mesa, en el Congreso pasado, nunca se había tocado el tema de error diagnóstico. Digo, realmente es dificilísimo cuantificar cuántos son los errores diagnósticos. Muy a menudo que es error, porque no hacer el diagnóstico en la primera entrevista no necesariamente es un error. Muy a menudo el paciente se recita, se hace el seguimiento y se obtiene el diagnóstico a posteriori. Entonces, a veces es difícil, sobre todo en forma retrospectiva, llegar a qué es el error diagnóstico, pero muy vinculado a esto, algo que sin lugar a duda tenemos que incluir en la currícula en general es algo que está proveniendo no tanto de la medicina, sino como empezar a entender los sesgos de nuestros pensamientos y por qué nos equivocamos. Y realmente en el tema del error diagnóstico, si uno tiene que empezar leyendo, tiene que leer un premio Nobel de Economía, que es Daniel Kahneman, que en el cual las razones por las cuales nos equivocamos tienen un patrón común en las diferentes disciplinas y están muy profundamente enraizados en nuestra mente y en nuestros sistemas cognitivos. Y este tipo de cosas nos parece que a la gente joven es lo primero que le tenemos que decir, para que no sigamos generando médicos a futuro que sigan sintiéndose de que prácticamente pueden con todo. Somos muy limitados. Fíjense que en la encuesta esa que cita Kahneman, cuando le preguntan a los conductores de autos si ellos se considerarían entre el 10% de los mejores conductores de autos, el 90% de nosotros, cuando nos preguntan, nos consideramos en el 10% de los que mejor manejamos. Y acá si salen a la calle ya ven el desastre que es. Entonces realmente las trampas que nos hace nuestra propia mente, y si eso nos pasa en algo como eso, ¿qué nos pasará cuando nos enfrentamos a la enfermedad? Your comment. Maravilloso. Usted destacó cosas que realmente son muy importantes. Las dos que quiero hacer comentarios es, yo efectivamente pienso que yo hablé de la falta de respeto entre los proveedores, entre sí, pero también la falta de respeto a los pacientes es muy importante. Yo creo que de última puede incidir en sus desenlaces y su capacidad de mejorar. Y con respecto a lo que usted dijo, tal vez efectivamente no quieren volver y no quieran volver a consultar con nosotros. Hay un proyecto muy interesante que se está haciendo en un hospital de Boston donde están tratando de medir la falta de respeto a los pacientes y ponerlo en su planilla de daños. Incluyen casos como, por ejemplo, un paciente que estuvo en una sala con otro paciente y el otro paciente estaba teniendo problemas, mucha actividad, de último un paro cardíaco y este otro paciente tuvo que oír todo. Entonces imagínense el sufrimiento de ese paciente. O inclusive algo como el punto de, por ejemplo, le están programados, coordinados para cirugía y llegan y se canceló y nadie ni los llamó.
Entonces ustedes pensaban que ya se iban a operar, ahora se tienen que ir a casa y a la semana o al mes después recién se operan. Entonces eso se clasifican ahora como daño y daño que tiene que ser evitado. Y yo creo que eso realmente es el camino que tenemos que seguir. Lo otro fue el tema de un uso excesivo. Un uso excesivo efectivamente es un tema de seguridad. Uno puede dañar, uno puede dejar de dañar si uno no pide cosas que no son necesarias. Y yo creo que una parte muy importante de eso va a ser también la participación, el involucramiento de los pacientes. Hay muchos pacientes que esperan que les hagan toda una lista de exámenes y procedimientos. O sea que uno tiene que hablar bien con los pacientes y explicándoles los pros y los contras. ¿Por qué pensamos que no necesita hacerse un determinado estudio que venía con la idea fija que se tenía que hacer? Para que el paciente no se sienta que simplemente uno no se lo hace por ahorrar o que le estamos negando cuidados. Por ejemplo, con los antibióticos. El paciente viene y tiene un resfrío y piensa que necesita un antibiótico. ¿Cómo podemos tener buenas conversaciones con los pacientes para que comprendan que de hecho eso inclusive le puede hacer mal, que puede tener efectos colaterales, que podemos estar desarrollando resistencia y que no lo va a mejorar? Entonces tenemos que tener mejores conversaciones con los pacientes cuando nosotros pensamos en reducir el uso excesivo. Sí, preguntas. Otras, yo diría que aprovechemos lo más posible a nuestra conferencista, que siempre está muy bien dispuesta. Sí, profesor Peña. Doctor Peña, de Montevideo, Uruguay, de una institución privada de asistencia mutual. Primero que nada, agradecerle su exposición y los aportes del panel que nos han dado muchos elementos como para, repensar y tratar de llevar a concretar alguna actividad eficaz y eficiente. Vemos un futuro bastante bueno porque los aportes de ustedes han sido muy buenos. Lo que ha dicho el profesor de Educación de la Facultad de Medicina nos muestra un panorama que a futuro queremos que esto va a mejorar, pero quisiéramos pedirle opinión sobre el resultado de una pequeña experiencia que hemos realizado en FEMI, lo que ayer usted vio, las instituciones del interior que cubren todo el país, y su sanatorio de referencia, Sanatorio Americano, hizo en el año 2012 un programa de la educación como exactamente titulado como pilar de la seguridad del paciente. Eso empezó en 1912, incluyó 18 instituciones del interior, una institución de Montevideo, y se planteó una actividad educativa relativa a las metas de seguridad del paciente. No voy a detallar, sería demasiado largo, pero eso terminó luego de 7 jornadas plenarias que se hicieron en Montevideo, muchas actividades docentes en el interior. Cada institución hizo no menos de 3 o 4 actividades docentes, algunas 8 o 10 en el periodo. Y cuando evaluamos el programa a fines de 2014, hay unas conclusiones en relación a debilidades que salieron. Le quiero plantear una de ellas un poco por la inquietud de lo que nos arroja esa evaluación. Uno de los componentes de una debilidad planteada fue la falta de involucramiento para desarrollar el programa de educación como pilar de la seguridad del paciente, la falta de involucramiento del nivel de gestión. El nivel de gestión son jefes de servicio, directores técnicos y directorios. Y entonces se nos abre la esperanza con todo lo que nos han enseñado, lo que nos dicen y lo que el DEN está haciendo. Nuestro futuro a largo plazo es bueno. Pero en este momento, aquí y ahora, este programa que duró 3 años, que llevó 7 jornadas plenarias y muchas actividades educativas, bueno, desde este punto de vista ha fracasado, puesto que si no logramos que el nivel de gestión tome el mando en este momento, bueno, quizás esperar tanto tiempo nos preocupa y queremos preguntarle su opinión y recomendaciones, por supuesto. Una gran pregunta.
Cuando daba mi charla, hablaba de los líderes o de las autoridades. No vamos a avanzar con la seguridad de los pacientes si no tenemos el compromiso de las autoridades y de los líderes con la seguridad de los pacientes. Tienen que estar comprometidos con la cultura, con la transparencia, con el involucramiento de los pacientes, con las tecnologías de la información. Todo de lo que estuvimos hablando tenemos que hacer también, necesitamos el compromiso de las autoridades o de los líderes. El problema es cómo hacerlo. Nosotros también tenemos ese problema en Estados Unidos. Hay algunos líderes que son maravillosos, que lo entienden perfectamente, pero otros que no, para nada. Entonces, hemos estado pensando mucho en educación de las juntas, porque nuestros líderes tienen que reportarse a las juntas. Entonces, siempre, por ejemplo, hay que tener la voz del paciente en las reuniones de directiva, por ejemplo. Esa es una de las estrategias que hemos pensado en términos de tratar de que las directivas también se involucren, porque ellos a su vez van a hacer que todos los jefes de departamento, por ejemplo, se involucren. Otra estrategia es que hay organizaciones en Estados Unidos que tienen miembros, por ejemplo, los presidentes, directores, los jerarcas de los hospitales pertenecen a una asociación. Hay una asociación de directores de hospital, por ejemplo. Entonces nosotros tratamos de trabajar a nivel de las organizaciones para decir, a ver, ¿cómo pueden hacer que los directores trabajen mejor? Entonces, por ejemplo, o con todos los jefes financieros, porque siempre una de las excusas que se dicen, cuesta dinero investigar en seguridad del paciente, pero lo que queremos mostrar es que de hecho uno ahorra dinero porque se evita una serie de daños, etcétera. Pero hablar el mismo lenguaje de los administradores a veces es difícil, entonces tenemos que trabajar en conjunto con la organización de administradores de hospital para ver, por ejemplo, cómo pueden ellos trabajar con los diferentes directores de hospital. Esas son algunas de las cosas que tratamos de hacer. Entonces, pensando en Uruguay, hay diferentes maneras entonces de trabajar con los directores de hospitales, los directores financieros de los hospitales, los administradores. Y eso es fundamental, porque si no, es muy difícil. Ustedes pueden educar a la gente que está allí al frente del cañón, pero si no hacen también lo mismo con los de arriba, van a fracasar. Entonces, los líderes son un lugar crítico para empezar. Sí, buenas tardes. Yo que trabajo en informática biomédica, la formación de los equipos interdisciplinarios es casi un imperativo. O sea, no hay forma de trabajar sin trabajar en equipos coordinados. Por eso, cuando usted mencionó el tema de la formación de los equipos y mencionó algún ejemplo con simuladores para casos concretos, me gustaría saber si hay además, como hay con destrezas comunicacionales, si con el tema de la formación de los equipos, si hay algún tipo de programa específico para formar a cómo trabajar en equipo a los equipos de salud. Hay programas, yo sé que en Argentina van a tener uno en trabajo de equipo que ha sido promovido en el mundo realmente. Y cómo se trabajan los equipos y en el idioma común, y también si uno no está de acuerdo con algo, en cómo se puede interrumpir y plantear algo, inclusive cómo se puede seguir adelante y decir. Nosotros aprendemos mucho de la aviación. Cuando yo veo programas de simulación efectivos, es ese tipo de comportamiento en el que se concentran. Si el equipo si se conocían todos, cada uno sabe cuál es su papel, el equipo tiene buena comunicación, de manera que si alguien tiene algún problema, que se sientan cómodos de poder hablar y que no les van a gritar. Todas esas cosas se pueden modelar en simulación, y la clave también es que después se pueda ver el video, por ejemplo, y ver qué es lo que pasó. Por ejemplo, ¿ves? Ahí es cuando tú tratabas de decir algo y no te daban bolilla. Bueno, ¿qué se puede hacer la próxima vez para que eso no pase? Creo que hay buenas técnicas para que esto pase, pero también, repito, la cultura. Uno tiene que tener una cultura en la organización donde no sea un tema jerárquico, donde hay un equipo, y eso tiene que ver con el respeto y
el manejar las conductas distorsionantes y agresivas, modelos de los líderes. Si el jefe de cirugía no está tratando bien a la gente, ¿y qué? El resto del departamento tampoco lo va a hacer. Entonces, la simulación es una herramienta, pero la parte cultural también se tiene que estar apoyando todo lo que ustedes hagan con la simulación y con los otros métodos educativos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces le agradecemos a la doctora nuevamente y esperemos que nos vuelva a visitar dentro de no mucho tiempo.